qué ganas tenía de volver a hacer un vídeo de Chanel. ¡Ah! Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿No es un vídeo de la nueva música de Chanel? Bueno, no lo sé, ahora lo descubriré. Hoy, día 2 de septiembre, Chanel ha actuado en el Coca-Cola Music Experience. ¿Y qué tiene esto de especial? Pues que el lunes, día 5, va a ser entrevistada en El Hormiguero. Y El Hormiguero no es un programa de entrevistas donde vas a hablar de tu vida, no, es un programa de promoción. Por lo tanto, Chanel va al Hormiguero a promocionar algo. Y como hoy día 2 de septiembre tenía actuación en el Festival del Coca-Cola y el lunes día 5 va a ser entrevistada en El Hormiguero, en internet han saltado todas las alarmas de que es muy probable que en este Festival de Coca-Cola estrene una nueva canción. O en todo caso, si no lo hace en el Festival de Coca-Cola, el lunes día 5 en El Hormiguero quizás anuncie la fecha de su nuevo single o del disco, no se sabe. También se sabe que Chanel va a cantar la canción de la nueva película de Disney de Pinocho. Entonces mucha gente piensa que quizás va al Hormiguero a promocionar la película de Pinocho, ya que ella canta la canción en español. Si es muy grande tu ilusión, pídela de corazón. Y quizás en esta actuación hay un adelanto de su nueva música. O no, o sí, vamos a verlo. Madre mía, qué sonido más tenebroso han puesto de intro, ¿no? Ahora va a salir Chanel y se va a romper todo este sonido de miedo, ¿sabes? Esta intro se parece muchísimo a la canción de Believer de Imagine Dragons. ¿Os imagináis? Estamos esperando una nueva canción y ahora nos canta Imagine Dragons. Mira, ahí viene Chanel por el fondo. ¡Guapa! Que viene, que viene, que viene, que viene. Como no cantes algo nuevo, Chanel, te lo digo, ¿eh? Vamos. Vale, genial realización. O sea, ¿me podéis explicar que suben... Intro nueva, ¿vale? Suben los bailarines a Chanel hacia arriba, cae y el cámara enfocando a los bailarines. Muy bien, ¿me enfocas lo que ha pasado con Chanel? O sea, yo flipo con la realización. De hecho, lo voy a volver a ver. A ver. La suben. Es que ha hecho una voltereta y no la han enfocado. Pues muy bien, realización. Hola, ya he visto la reacción. Lo que pasa es que me he puesto a mirar qué es lo que me he perdido con la realización, qué es lo que hace Chanel en este momento. Entonces, gracias a un chico que se llama Adrián Valiente, que ha subido súper rápido la actuación de Chanel, que imagino que la ha grabado con el móvil porque ha estado allí, pues puedo ver ese momento. Así que, en vez de poner el vídeo después de ver la reacción, lo voy a meter aquí, porque es el principio. Así que voy a ver qué es lo que nos hemos perdido con la realización. Tan, 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 tan. A ver. ¡Guau! ¡Qué divina es! ¿Qué va? Estás de coña, espera, otra vez. A ver, viene súper divina. Y... ¡pam! Intro nueva, la suben. Dios mío, de mi alma y de mi vida, Chanel. O sea... Bueno, lo primero de todo, hola, la realización... Esto no es la primera vez que le pasa a Chanel, ni la primera vez que veo que pasa esto. En el Primavera Pop le pasó lo mismo a Chanel. Yo me he dado cuenta que las galas que son de streaming, que no son televisadas, como el Benidorm Fest o como Eurovisión, y al no ser televisadas, pues imagino que el equipo no realiza un storyteller y no, pues hablan con el equipo técnico sobre qué quieren que se vea, pues pasan estas cosas, porque me he dado cuenta que los conciertos o galas que simplemente son emitidos en streaming, hay muchas cagadas como estas, que quizás no le han dicho a
los realizadores las sorpresas o cosas que van a hacer y ellos están grabando y enfocando y se pierden bastantes elementos. Entonces no sé si es que no hay reunión con el equipo técnico de realización o qué es lo que pasa. Lo segundo, Dios mío de mi vida y de mi alma, esto es lo que mucha gente quería que Chanel hiciese en Eurovisión. Yo es cierto que no, porque para mí la coreografía ya era bastante difícil y sabía que el jurado iba a votar por ella, por la dificultad de la coreografía mientras cantaba a la vez, que no necesitaba más complicación y para mí solo tenía que centrarse en la voz para que dejase claro que estaba cantando en directo y yo lo que quería era que añadiese más momentos vocales, que es lo que hizo. Pero vamos, que llega a hacer esto en Eurovisión y ya vamos, la actuación hubiera sido el triple de icónica de lo que es. ¡Qué burrada! Sigo viéndolo. Pam, pam. Vale, y aquí ya lo de siempre. Muy bien, enfocamos la pierna. Dale. Yo la noto muchísimo más relajada, cosa que es normal, porque esto ya es concierto, no es Eurovisión. Pero noto como una mejoría, la noto con ganas, con más fuerza. Mira, es que está bailando con muchísima más energía. Claro, es que lleva sin cantar la canción 2 meses, todo el verano. Y no lleva casi nada de backing vocal, para que luego digan que no canta. En serio, desde atrás, en serio. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, ¿de verdad los cámaras, los realizadores no conocen la actuación de Chanel o no la han pasado antes? O sea, te quiero decir, cada uno tiene su percepción artística, pero enfocar desde atrás un porté hacia arriba, no estás viendo el porté. Si lo que quieres es ver a lo mejor todo lleno de gente, cómo reacciona el público, tendría sentido si se le viera la cara al público, pero tampoco. La realización ha hecho ya 2 cagadas bastante heavies. Digamos, la caída con las piernas abiertas y mortal hacia adelante del principio y ahora el porté que ya conocemos, enfocándolo desde atrás. No sé. Yo la noto con muchísima más fuerza. O sea, su presencia escénica sigue igual de impresionante, pero yo a ella la veo con... Mírala, mírala. Con más energía, con ganas. Claro, lleva todo el verano sin actuar. Yo noto la diferencia, Vamos, la veo más relajada, con una energía increíble. Mira, mira cómo menea el culo. Mucho más rápido que antes. Madre mía, cuando estrene el single vamos a flipar. ¡Pah! Uy, 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 que nos han cambiado la versión. Que nos han cambiado la versión. Uy, uy, viene algo nuevo, nos lo han cambiado. A ver, a ver. ¿Esto es nuevo? ¿Es una canción que existe o es nuevo? No, cámara lenta right now. No creo que esto sea nuevo. Ay, 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 que me vas a cantar algo nuevo, Chanel, por favor. Dios, viene. Tranquilo, escúchame bien lo que digo. Ya viene, ya llega. Es nuevo. Un poco más, baby, espera. Y cuando te traiga mi ritmo, ese fuego te quema, te quema, te quema. La reina, la ¿Ya está? por siempre. Vale, espera, espera. Vale, lo voy a volver a ver porque estaba escuchando la letra y decía algo de ya viene, ya llega, entonces creo que está hablando de su música, entonces quizás no es una nueva canción. Así que por eso lo voy a volver a ver y a analizar qué es lo que nos ha ofrecido Chanel. Yo vine para quedarme, así que Yo vine para quedarme. calma, tranquilo, escúchame bien lo que digo. Con calma, tranquilo, escúchame bien lo que digo. Llega, solo un poco más, baby, Más, baby. Buah, solo un poco más, baby, espera. Ese fuego te quema, te quema, te quema. La reina, la dura,
Dale. siempre primera. Vale, vuelvo a parar y ahora veo la parte de la silla. Lo que ha dicho es, ya viene, ya llegas, solo un poco más, baby, espera. Vale, básicamente está hablando de su música, así que esto no es una nueva canción. Pero a mí me da que el ritmo quizás sí que puede ser de una nueva canción. Es decir, este ritmo lento y pausado quizás es la intro de una canción nueva o de su nuevo single. Claro, como no lo sabemos, porque vamos a ver, lo he dicho al principio del vídeo, había mucha expectación con que hoy actuaba en el Coca-Cola y el lunes día 5 va al Hormiguero y mucha gente pensábamos que podía estrenar un single. Su equipo es consciente de esos comentarios y por eso ha cantado lo de solo un poco más, baby, espera. Pero ¿de verdad han creado un ritmo nuevo para esa parte o han cogido el ritmo de una canción que ya tenían y han metido esa parte? Yo creo, claro, como no lo sabemos, puede parecer pues que sin más, que nos ha cantado que calma, que todavía falta un poco para que llegue el single, pero es que igual nos está cantando con el ritmo del single y no lo sabemos. Voy a seguir viendo, a ver si viene algo más y estoy hablando antes de tiempo. Por siempre. ¡Por siempre! Ese falsete ha estado muy bien, ¿eh? Sí, es que es maravillosa. Imagino que estaría todo el mundo pendiente de ella. ¡Wow! Aquí me falta un foco enfocándola bien. O igual está hecha posta y tiene sensualidad. Pues voy a decir una cosa. Espera, lo paro. Este ritmo que está bailando ahora mismo con la silla, igual también es un instrumental de una nueva canción o del nuevo single. Y claro, no lo sabemos y pensamos que han hecho este ritmo porque sí y en verdad nos están metiendo el adelanto de algo sin saberlo. A mí me da dos cosas. Uno, que la parte final de lo que ha cantado, que decía él, te quema, te quema, te quema. Esa parte y este instrumental ahora bailando con la silla me da que va a ser de una nueva canción de Chanel. No sé si de su nuevo single o de alguna canción del disco, pero seguro que este instrumental con el que acaba de cantar es de una nueva canción. Fijo. Y además molaba porque era muy lento, ¿vale? Así que quizás es o la intro de alguna canción o quizás una parte lenta que tenga alguna canción. Imaginaros que a lo mejor tiene caña, caña, caña y de repente baja un poco el ritmo, algo sensual y luego caña otra vez, no lo sé. Quizás es el intro o una canción que tenga ella más suave porque sí. Pero yo creo que nos está colando aquí el instrumental de una canción nueva porque hemos estado siendo muy pesados con que hoy estrenaba canción y a lo mejor han dicho canción no, pero os metemos el instrumental de una y a lo mejor ni os lo leéis. Sigo viendo. Es que su técnica de baile es genial. No se confunda. Vale, ya terminé la parte nueva. Señores, señores. Muy bien. Pa. ¿Puedes enfocarme, por favor, el...? Gracias. Pam, pam, pam. Na, 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 na. No se confunda. Ay, me falta el fuego de fondo, como en Eurovisión. Siempre estoy ready. Uy, esa sonrisa tan contenta yo creo que nos la ha colado, ¿eh? Y ahora el instrumental de una se la engancha el abanico. Mo, 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 mo. Tampoco han enfocado cómo se abre de piernas, pero ya pasó. Madre mía, hija mía, eres la futura estrella de este país y ojalá de Europa y Latinoamérica, te lo digo. Vamos a ir por partes. Punto número 1. La realización. Eso no es cosa del equipo de Chanel porque esto no es un programa de televisión ni ningún concurso de televisión donde, como en Eurovisión, donde el equipo se preocupa en hacer un storytelling y van poniendo las imágenes minutadas de lo que quieren enfocar. Digamos pues que al ser un concierto, pues tendrían libertad los cámaras y los realizadores y bueno, no han enfocado ciertas partes de la coreografía. Pero por suerte teníamos esa grabación con el móvil y he podido ver ese mortal que ha hecho, que madre mía. Segundo punto, yo cuando la descubrí en el Benidorm Fest, lo dije, para mí Chanel, independientemente de que gane o no, esto es lo que pensé en la semifinal 1, esta chica va a ser
una futura estrella de la música. ¿Por qué? Porque la técnica que tiene Chanel de baile y sobre todo la habilidad que tiene al cantar y bailar a la vez, porque canta todo en directo sin apenas backing vocal detrás por mucho que se diga, esa habilidad la tienen muy pocas cantantes. Muchas cantantes bailan y cantan a la vez, pero no con coreografías tan difíciles haciendo mortales portés, porque tú al cantar empujas con el diafragma el fondo de tus pulmones y sale la voz y sale el aire. Tienes que controlar ese aire y convertirlo en una nota musical. Imagínate tú hacer eso si a la vez hay movimiento, te están subiendo para arriba, bajando, girando, bailando, porque eso lo que hace es dificulta la respiración y por lo tanto el control de voz. Chanel tiene un nivel muy alto, para el decir muy alto es muy alto. A nivel actual en el mundo de la música, Jennifer López, Beyoncé y pocas cantantes hacen este nivel de baile cantando en directo. Esta actuación nos demuestra que Chanel aún tiene muchísimo más que dar, porque yo la he visto con más fuerza, con más energía que antes, con más carisma, con más pasión, con más ganas también porque lleva 2 meses sin actuar porque está grabando el disco y encima añadiendo nuevos elementos de dificultad. El baile con la silla, que a nivel técnico estaba muy bien, pero lo que es más impresionante ha sido la intro levantándola hacia arriba, abriéndola de piernas y una voltereta mortal hacia adelante. Brutal. Y yo, sinceramente, tenía ganas de tener una artista española con ese nivel y que hiciese ese espectáculo, porque lo que siempre le ha pasado a las cantantes españolas, como Natalia o como Soraya, es que siempre se las trataba de menos simplemente por ser españolas y parecía que una cantante española no puede hacer un espectáculo o un nivel internacional. Entonces, por suerte ya hemos recorrido mucho camino y ahora también se empieza a respetar los shows que hacen las cantantes españolas, como Lola Índigo, ahora tenemos a Chanel, etc. Y yo ya tenía muchas ganas de descubrir a nuevas cantantes de esta generación dentro de ese estilo de cantantes que hacen show y cantan y bailan a la vez. Y sinceramente es que yo en Chanel la veo con un concepto diva, de divineo, pero a la vez con una técnica de baile muy poderoso y con una star quality muy clara. Entonces, es que la veo un futuro tremendo. Y aquí vamos al gran debate que hay en redes sociales. Es decir, ¿su equipo lo está haciendo bien? ¿La va a perjudicar a Chanel el que esté tardando tanto tiempo en sacar su siguiente single o su disco? ¿Cuál es mi pensamiento y mi respuesta? En un primer momento pensaba como todo el mundo, porque es cierto, el verano, bueno, no lo han desaprovechado porque ha estado grabando su disco y se ve su Instagram, está grabando con medio mundo, está componiendo con medio mundo, están aprovechando el tiempo, pero lo que es a nivel de promoción quizás lo han desaprovechado. Eso es lo que yo pensaba al principio, pero ahora he cambiado de opinión. ¿Por qué? Chanel se ha convertido en una estrella gracias a Eurovisión, es decir, un concurso televisado. Y tenemos los ejemplos de tantas ediciones de Operación Triunfo donde concursantes se han hecho famosos de la noche a la mañana y han sacado un disco corriendo a las semanas o a los meses y en ese disco no han podido elegir canciones, no tenía personalidad, simplemente eran canciones de descarte de otros artistas. Y muchos cantantes de Operación Triunfo, sobre todo de las primeras ediciones, se han quejado de eso. Y de las nuevas también. Entonces, ¿por qué cometer ese mismo error? Chanel es nueva en la industria discográfica. Nunca había compuesto música, nunca había quedado con compositores, era nueva. Entonces, todos sabemos que grabó 8 canciones en abril. Pero luego Chanel ha dicho en entrevistas que esas 8 canciones las ha descartado básicamente porque es nueva. Vosotros pensar que vais un primer día al estudio a grabar, quedas con un escritor y a medida que vas haciendo más quedadas y más estudios de grabación, vas cogiendo más soltura, te va aumentando tu nivel artístico, tu visión artística, entonces no tiene nada que ver a lo mejor lo que ha estado grabando Chanel al principio con lo que esté grabando ahora, porque ahora de tantas quedadas y tantas grabaciones, su visión artística estará mucho más alta y tiene más claro lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo. Entonces, cuanto más tiempo pase, es decir, significa que las cosas se están haciendo bien y no se está haciendo un disco con descartes de otros artistas y sin personalidad artística, sino que se está buscando la personalidad artística de Chanel, se está intentando hacer algo con calidad, porque realmente está trabajando con gente de nombre, con Diane Warren, que ha estado nominada a 13 Oscars por canciones que ha compuesto ella, al Oscar a la mejor canción original por una película. Entonces, aunque en un principio pensase que había tirado el verano porque podía haber hecho muchos bolos y actuaciones con una canción, lo ha estado aprovechando para grabar el disco y hacer estas quedadas con compositores y escribir música y preparar su disco con calidad y su versión artística
y la personalidad artística que quiere hacer. Además, os quiero poner un ejemplo. Os he puesto el ejemplo de concursantes de OT que grababan un disco rápido y luego los discos salían como salían. Pero, por ejemplo, en Factor X de Reino Unido, concurso que ha descubierto a Leona Lewis, One Direction, Little Mix, Olly Mars y un etcétera larguísimo, ganaban el concurso o quedaban finalistas y un año después, al año siguiente, el ganador y los finalistas presentaban su disco en la siguiente edición, es decir, se tiraban todo un año creando ese primer proyecto. Así lo hizo Leona Lewis, One Direction, Little Mix, etc. Entonces, al paso que van, a mí me da que el disco de Chanel, y esto es teoría mía, va a salir o en Navidades, como muy pronto, o en enero, y aprovecharán el Benidorm Fest para promocionarlo. Eso no significa que un single no pueda llegar antes, porque quizás a lo mejor con suerte este mes o en octubre aparece un nuevo single, pero el disco no sale hasta enero y así más o menos han estado como un año, en verdad menos tiempo, porque a lo mejor se han puesto en serio después de Eurovisión. Cuando tú vienes de un concurso, si tardas como un año en sacar el disco y lo presentas en la siguiente edición, suele ser lo normal si quieres algo bien hecho. Por lo tanto, Chanel todavía está en el tiempo correcto y concreto para sacar las cosas. Como Chanel hace música de baile, todos esperábamos que en verano hubiese un nuevo single para que fuese la canción del verano. Bueno, no ha podido ser, pero eso no significa que haya pasado su tiempo ni que haya pasado su boom. Y con esta actuación lo vemos, está entregada, la repercusión que ha tenido esta actuación en Twitter es tremenda. Su boom no ha pasado. Quizás su boom puede pasar cuando llegue el Benidorm Fest 2023 y nos centremos en los nuevos artistas. Y cuando llegue Eurovisión 2023, quizás ahí podremos empezar a hablar de que su tirón y su boom puede bajar porque nos vamos a centrar en los nuevos artistas. Y aunque estemos ansiosos de ver si Chanel puede convertirse en una gran estrella, no solo nacional, sino a nivel internacional, que yo realmente creo que si hacen las cosas bien, pueden convertir a Chanel en lo que es ahora mismo Rosalía, que es una cantante española triunfando a nivel mundial. Creo que Chanel podría seguir sus pasos perfectamente. Solo tenemos que tener paciencia, yo también lo estoy deseando. Y a mí esta actuación me ha dejado con ganas de más, porque ese mortal, la parte de la silla, y sobre todo, yo he sentido a Chanel con una fuerza diferente, con ganas, así que esa es mi opinión, pero que todavía está dentro de lo normal. Y yo lo que creo es que realmente el álbum va a salir en enero para promocionarlo en el Benidorm Fest, pero que un single va a llegar antes. Yo espero que sea en octubre, a lo mejor es en noviembre, nunca se sabe. Oye, a lo mejor es dentro de 2 semanas y lo anuncian El Hormiguero el lunes. A saber, si sacan algo demasiado pronto y que no gusta, el boom ahí baja. Cuando hay hype por un cantante y no cumple las expectativas, pierde muchísima expectativa. Todo el público general que no es fan ya no va a escuchar la siguiente canción. Quizás su público fan sí, pero si con la segunda canción vuelve a decepcionar, ya pierde a muchísimo público fan. No quiero nombrar artistas porque va a parecer que las comparo, pero puedo nombraros a muchísimos artistas que han salido de concursos que le han pasado eso, han decepcionado con la canción y han perdido todo el boom de golpe. Así que es mejor esperar y que lo que venga es bueno y se cumplan las expectativas, a que lo saque rápido, no se cumplan y ahí sí de verdad se va todo el boom y quizás todo ese potencial para ser un artista internacional. Así que yo de momento prefiero esperar, aunque también me muera de ganas por ver lo que trae. Que por cierto, a mí no me gustaría que fuese todo latino, me gustaría también que hiciese algo de R&B o de urban, al estilo Pussycat Dolls o Destiny Child. Así que Chanel, si por casualidad me estás viendo, haz música también así. Y ya está, esa era mi opinión. La actuación me parece brutalísima y a ver, la mejor actuación es la de Eurovisión por la realización y todo el concepto, pero puedo decir que me parece o la mejor actuación o la segunda mejor actuación de slow-mo de Chanel. Así que el hype para mí sigue arribísima. Y ya está, esa es mi opinión sobre esta actuación y sobre el esperado single y álbum de Chanel. Decidme en comentarios qué opináis vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.